La era Trump ha venido a modificar radicalmente el escenario de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, no solamente por el estatus migratorio per se, sino sobre todo por el discurso de rechazo y de odio que ha promovido el presidente Donald Trump. Lucy Bravo. El debate migratorio no es nada nuevo en la política estadounidense, pero con la llegada de Donald Trump al poder, un problema tan complejo fue reducido a un discurso de odio y a una sola idea: el muro. Sin embargo, los datos no solo demuestran que la política migratoria del líder estadounidense es inútil, sino profundamente ignorante. And I said at the beginning, we are going to get the bad ones, the really bad ones. We're getting them out, and that's exactly what we're doing. En Estados Unidos existe una percepción exagerada de una invasión de los inmigrantes. Según la encuestadora Ipsos Mori, los estadounidenses creen que los inmigrantes conforman al menos el 32% de la población, cuando en realidad tan solo alcanzan el 13%. Y de este porcentaje, solo el 3.5% son inmigrantes ilegales. Pero la estigmatización de los migrantes por parte de Donald Trump ha sido un veneno que se ha extendido por toda la sociedad. El flujo de inmigración ilegal procedente de América Latina está cayendo drásticamente. De acuerdo con un reciente estudio del Pew Research Center, en la última década la migración de mexicanos hacia Estados Unidos se ha reducido en un 90%. De hecho, la Oficina del Censo de Estados Unidos informó que China superó a México desde el 2013 como el primer país de origen de inmigrantes. Pero como en el muro de Trump, los mitos migratorios han superado la realidad. Bueno, pues así están las cosas en los Estados Unidos con nuestros paisanos en el exterior y sobre todo la mayor parte, lo sabemos, se encuentra en la Unión Americana en distintos estados. Pero sí hay, embajador, bienvenido, un cambio notable, es pregunta, entre la política migratoria del expresidente Obama y ahora con Trump. Definitivamente, desde la campaña presidencial el año pasado, el actual presidente de los Estados Unidos anunció un cambio drástico en la política migratoria de los Estados Unidos. Actualmente, desde que tomó posesión, a través de órdenes ejecutivas, dirigido sus esfuerzos precisamente a eliminar la migración indocumentada y en ese sentido también ha fortalecido las acciones de procuración de justicia en esa área, en el área migratoria. Muy dirigida contra los mexicanos. Así es. Muy dirigida contra los mexicanos. Embajador, por supuesto, viviendo allá, uno lo ve desde este país, pero quienes viven, que todos tenemos un familiar, conocido, etcétera, en los Estados Unidos, a partir de esta era Trump, hay cierta inquietud, cierta desazón de lo que va a pasar sobre todo con quienes están de manera ilegal en los Estados Unidos. ¿Qué fue lo primero que hizo la Cancillería en cuanto, pues, ganó Trump, hay que decirlo, porque todavía había una ilusión de que no ganara? Desde el mes de noviembre hemos venido fortaleciendo la atención a los mexicanos que radican en los Estados Unidos a través de nuestros consulados. Pensamos que lo primero que debíamos hacer es crear un canal de comunicación de nuestras comunidades con nuestros consulados. Fortalecimos el Centro de Información y Atención a Mexicanos en los Estados Unidos, el CIAM. Es un centro en donde se pueden recibir llamadas totalmente gratuitas, en donde se les da orientación en materia migratoria y se les da el apoyo de protección consular que necesitan. Sí. Dependiendo de los casos, se les comunica directamente a los consulados. ¿Cuáles son las preguntas más repetitivas, digamos, las que más demandan los mexicanos en Estados Unidos? En general hay una inquietud muy grande sobre precisamente qué es lo que va a pasar en relación a su estatus migratorio. Y precisamente por eso no solamente fortalecimos el CIAM, sino que también en este año en los departamentos de protección de los consulados creamos los centros de defensoría. Los centros de defensoría están dirigidos a dos aspectos fundamentales. Uno, proveer asesoría legal y representación jurídica a cada uno de los mexicanos que pudieran necesitarla, ya sea en el ámbito migratorio, penal, civil. Y la otra parte, la otra parte tiene que ver
con la información que debe conocer nuestra comunidad para poder tomar ventaja de algún alivio migratorio, si es que lo tiene, o conocer su situación y tomar las medidas que requiera. Son 50 consulados en los Estados Unidos más una sección consular, es decir, que tenemos 51 representaciones. ¿La mayor parte de los consulares mexicanos en los Estados Unidos está en qué estados? La mayor parte está en los estados fronterizos y los consulados igualmente reflejan precisamente en dónde se ubica la comunidad. En Texas, por ejemplo, tenemos 11 consulados. En California tenemos 10 consulados. Sí, porque ahí es donde hay más mexicanos. A propósito de California, le quiero poner aquí unos comentarios de Linda López, que es la titular de los asuntos migratorios justamente en la alcaldía de Los Ángeles, porque sin duda hay preocupación, como usted apunta, de los mexicanos que de pronto piensan que pueden ser deportados. Y bueno, esto es lo que nos dice justamente Linda López. Bueno, ya sabemos, por ejemplo, que Donald Trump ha creado directivas ejecutivas que han impactado mucho a la comunidad aquí de inmigrantes en Los Ángeles y en otras partes del país. Y mucho de esto es sobre la seguridad y también las deportaciones. Y para nosotros sabemos, por ejemplo, que la comunidad ahorita tiene mucha ansiedad, mucho miedo, porque no saben qué va a pasar con ellos y con nuestras familias. Y hemos hecho una serie de derechos, de clínicas para sus derechos y que conozcan esos derechos en la ciudad para que ellos sean protegidos y para que ellos sepan que también tienen derechos aquí en este país. Bueno, eso hacen en la alcaldía de Los Ángeles, pero la Cancillería, los consulados están haciendo lo suyo. Así es. Señalaba que estábamos a través de los centros de defensoría llevando a cabo diversos talleres para que la comunidad conozca, en primer lugar, los derechos a los que realmente tiene acceso, sin importar su condición migratoria, por ejemplo, en el ámbito laboral, o bien los derechos que tiene cuando llega migración a su casa, cuando un policía le pide sus documentos por una infracción de tránsito. Esos derechos son básicos, debe conocerlo la comunidad. A ver, pero platíqueme, por ejemplo, de estos tres que me dice. ¿Cuál es un laboral? Bueno, cuando, por ejemplo, un patrón no le paga completamente el salario o las horas extras a un empleado, puede venir al consulado y nosotros los vamos a apoyar para que un abogado especialista en asuntos laborales revise su caso, o bien a través de las diversas agencias que se dedican precisamente a llevar a cabo una mediación, se ponga remedio precisamente a ese abuso. ¿Y han regresado el dinero a los trabajadores? Definitivamente, esto es algo que hemos realizado durante muchísimos años todos los consulados. A ver, ¿y cuando llega un policía a la casa? La comunidad debe saber que para poder entrar a su casa debe tener una orden firmada por un juez, una orden de cateo. En los talleres Conoce tus derechos les mostramos cómo se ven, cuál es el documento específico que deben mostrarles. De otra forma, no necesariamente tienen que abrir la puerta y por lo tanto no van a ser arrestados. Embajador, hablaba de emergencias o de estos problemas médicos. ¿Qué está pasando ahora que se debate en los Estados Unidos todo el tema de la política sanitaria de Trump y, bueno, los mexicanos que dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Me acerco o no a un servicio médico? ¿En qué los ayuda el consulado? En cada uno de los consulados que hay en Estados Unidos existen las ventanillas de salud. Es un servicio que ofrece la Cancillería a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Allí se trata de dirigir a las personas que vengan, sin importar su condición migratoria, a los lugares en donde pueden recibir esa atención médica, la que sea, la que requieran. Puede ser una cuestión de cáncer, puede ser una cuestión bucal, puede ser cualquier asunto. Igualmente. Esas ventanillas trabajan con una red de aliados estratégicos, hospitales, clínicas muy importante en todo el país que ofrecen precisamente esos servicios. Embajador, siempre en todas las misiones diplomáticas mexicanas uno de los grandes temas es el presupuesto. Ahora hay pues mucha más necesidad de reforzar toda la misión y el trabajo diplomático en Estados Unidos. ¿Hay más presupuesto, como uno que recientemente aprobó el Senado para atender a los mexicanos? ¿En ese sentido están apoyados los diplomáticos? Sí. Y los consulados, por supuesto. Afortunadamente, el Congreso de México autorizó un recurso extraordinario para que precisamente fortalezcamos la atención
a los mexicanos a través de nuestras representaciones consulares en los Estados Unidos para hacer frente a esta nueva realidad que estamos enfrentando en ese país. Sin duda, y sobre todo de violaciones a los derechos humanos, como usted decía al principio, ¿verdad? Y a que conozcan los mexicanos los nuestros o sus derechos. Decíamos al principio, Lucy, un tema de los flujos migratorios. Lucy Bravo nos comentaba que ha disminuido en la última década, lo cual no implica que se desatienda a los que ya están en Estados Unidos. ¿Esto es cierto? ¿Hay menos migrantes o menos mexicanos que migran hacia los Estados Unidos que hace 10 años? Yo creo que la migración llegó a tener números muy altos alrededor del año 2007. Desde entonces a la fecha, la migración mexicana efectivamente ha ido disminuyendo. Ya son 2 o 3 años en que la migración neta es 0. Eso quiere decir que el mismo número de mexicanos que van a los Estados Unidos está regresando a México, por diversas razones. De cualquier forma, en este momento todavía tenemos entre 11.5 y 12 millones de mexicanos de primera generación, es decir, nacidos en nuestro país, que viven allá. Y por supuesto, si contamos a los descendientes de los mexicanos de varias generaciones, tenemos un universo de 36 millones de mexicanos o mexicanoamericanos que son quienes están recibiendo estos servicios consulares. Y mucho la matrícula consular, que le sirve un poco para que le diga al público, ¿para qué le sirve la matrícula consular a los mexicanos, legales o ilegales? La matrícula consular es un documento de identidad que acredita a la persona, primero como mexicano, por supuesto, su propia persona, y también tiene allí la dirección. En muchos casos, en muchos estados, es aceptada por las autoridades de los Estados Unidos, desde cuestiones muy sencillas como, por ejemplo, abrir una cuenta en una biblioteca y poder tener acceso a libros, hasta poder abrir una cuenta bancaria para proteger su patrimonio, tener seguro su dinero, hacer crecer su crédito y eventualmente pues poder comprar una casa, etcétera, integrarse a la sociedad estadounidense en donde viven y contribuyen enormemente. Muchísimas gracias, embajador Bravo. Muchas gracias a ustedes. Aunque la migración de mexicanos a Estados Unidos ha disminuido, todavía hay miles que se arriesgan a buscar el sueño americano y que cruzan la frontera solo para reunir a los hijos con sus padres o sus familiares. La migración es un tema de respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana que Trump parece no querer respetar. Y en este contexto, la acción de la Cancillería es hoy más importante que nunca. Esto fue A Quemarropa.